Y estas son las preguntas claves que las personas van a contestar en las entrevistas para la residencia. Y los oficiales de inmigración en las entrevistas de residencia dentro del país le van a hacer estas preguntas. Y se habla de por qué se quedó en Estados Unidos, por qué no regresó a su país de origen, cuáles son los factores positivos y negativos que se deberían considerar. Mucho gusto, ¿cómo le va? Me llamo María Belén Albuja y soy abogada inmigrante. Y el propósito de estos videos y estos lives es respirar en medio de tanta bulla en las redes sociales y obviamente en medio de tanto temor después del memorándum de mayo 22 del 2026 que aplica directamente a todos esos casos de residencia dentro de los Estados Unidos. Usted va a encontrar mucha información en las redes sociales de gente con buena fe, porque quiero dedicarme solamente a la gente de buena fe, a muchos abogados de inmigración, incluyendo la presente, que vamos a comentarle cuáles son las nuevas preguntas que estamos viendo en las entrevistas cuando vamos con nuestros clientes. E incluso va a encontrar un video mío del día de ayer. Eso es porque los abogados de inmigración pertenecemos a una asociación nacional y eso nos permite intercambiar y actualizar información para defender a nuestros clientes. Pero quiero recordarle, todos estos intentos de pasarle voz y de pasarle información no tiene nada que ver con una consulta personalizada, porque el memorándum es algo emitido por el gobierno, pero va en contra de la ley de migración. Entonces, este choque, si usted quiere verlo entre el Código de Migración y el memorándum, es solamente el comienzo de un tema que lo vamos a tratar por muchas semanas y seguramente hasta final del año, ¿ok? No es algo que inmediatamente sabemos respuesta, recién se está implementando. Los oficiales de inmigración también están con esta novedad, porque muchos oficiales de inmigración pues es gente preparada, gente que ha estudiado sobre el tema de inmigración. Entonces, lo que quiero quedar claro en estos lives, y vamos a contestar el día de hoy preguntas que nos han mandado sobre este nuevo memorándum, es: ¿este tema de la residencia en los Estados Unidos es posible? Sí, es posible, eso no ha cambiado. Y segundo, vamos a ver mucha información de palabras claves, de preguntas claves, de cómo contestar. Realmente la mejor estrategia es honestidad con el gobierno y estrategia legal. Y esas dos cosas solo se logran con una buena consulta, con confidencialidad y una estrategia legal con respecto a su caso. Pero bueno, vamos, comenzamos. No vamos a terminar la semana añadiendo el pánico ni el miedo, sino más bien la información. Muchas gracias a Ricardo Núñez de nuestro equipo del Bújalo, que nos ha ayudado a preparar o a recopilar estas preguntas. Si es que usted tiene más preguntas, por favor no dude en ponerlas por aquí abajo para que ojalá las podamos contestar el día de hoy o las dejamos para el próximo live que vamos a estar más seguido en redes sociales. Pero recuerde, no estamos hablando de asuntos que se resuelven en un día. Estos asuntos de inmigración hay que tomarlos como si fuera un asunto médico. Cada paciente es distinto, alguna medicina funciona, otra no, pero primero hay que hacer un estudio para buscar la estrategia. Muchos saludos a todos los que se están conectando. Por favor, si me ayuda poniendo que si me escucha, que si se ve claro. Estamos haciendo distintos tests y apreciaría mucho que nos sigan en las redes sociales y sobre todo que nos ponga sus comentarios acá abajo. Ok, comenzamos. Ricardo nos pasó 7 preguntas que nos hicieron las personas sobre este memorándum de mayo 22. Si usted tiene preguntas de otro tema, por favor, inclúyalas ahora, que si nos alcanza el tiempo le contesto y si no, vamos a la próxima semana. Primera pregunta: ¿USCIS eliminó el ajuste de estado o residencia? Ajuste de estado es un proceso legal que permite a las personas estar en Estados Unidos y terminar su proceso legal en Estados Unidos con una entrevista en el estado donde vivan y logrando la ansiada Green Card o la tarjeta verde, aunque no es verde. No se ha eliminado, el proceso se mantiene porque la ley se ha mantenido.
Vamos a la segunda pregunta, Ricardo. Si ya tengo mi caso de residencia pendiente, ¿este memorándum cancela mi caso? Muy buena pregunta. Recuerde, en positivo pero sin ingenuidades. No, los memorándums no cancelan ningún caso que está pendiente. El memorándum no cancela a su caso si usted todavía estaba esperando que le den la entrevista, ¿ok? Lo que hace este memorándum es que usted, que tiene su abogado, va a ir, va a agendar una consulta con su abogado porque es distinto ahora el manejo y se van a poner de acuerdo a ver cuál es la estrategia legal con la que van a enfrentar su entrevista porque ahora tenemos el memorándum, ¿ok? Entonces, no, el memorándum no cancela los casos que están pendientes. Tercera pregunta. ¿Debo salir del país para hacer el proceso consular? Ayer en consulta una señora, porque está casada con un ciudadano de los Estados Unidos, ella es de Chihuahua, entró legalmente a los Estados Unidos y lamentablemente está con un conflicto en su caso y me dijo, francamente, mejor me voy a Chihuahua, voy a esperar tranquilamente que esto se termine y después mejor vengo a los Estados Unidos. Ojo, mucho cuidado con hacer eso. No salga del país sin saber cuáles son las consecuencias de salir del país. Incluso si es que salimos de buena fe, tranquilos, nos vamos con el auto, cruzamos la frontera, pueden haber consecuencias legales que no nos enteremos sino hasta cuando queremos regresar a los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es no abandone su caso de residencia o no se dé por vencido si todavía no lo envíe. Entonces, no considero que salir del país hacia la loca, a la ligera, es una buena opción. Cuarta pregunta. ¿Qué pasa con mi permiso de trabajo si es que estoy todavía esperando la entrevista para mi residencia? Algunos casos de inmigración de residencia que todavía no han sido agendados para entrevista, nuestros clientes en algunos casos ya tienen su permiso de trabajo. El permiso de trabajo es perfectamente válido. El memorándum no afecta a los permisos de trabajo, ¿ok? Pero estamos con un problema a nivel nacional que las emisiones de las renovaciones de los permisos de trabajo se están demorando muchísimo. Entonces, dependiendo del caso, mi consejo con los permisos de trabajo es que se fije mucho en cuándo expira, porque dependiendo de cuándo se termina su caso de residencia, va a tener que renovar y quiero que lo renueve a tiempo, por lo menos 150 días antes de la expiración del mismo. ¿Ok? Entonces el memorándum no afecta su permiso de trabajo, si es que lo tiene, si tiene la suerte de tenerlo. Pregunta número 5. ¿Qué es la discrecionalidad y por qué se define este elemento importante en el momento de la residencia dentro de los Estados Unidos? La discrecionalidad es un poder de análisis, si usted quiere, es un poder que tiene el oficial de inmigración que va a revisar mi caso, que va a revisar todos los requisitos del caso que he cumplido, que me va a revisar a mí cómo está mi examen médico, qué información salieron de mis huellas, cuántas entradas y salidas tengo de los Estados Unidos, si he sido honesto en la entrevista, y con ese cúmulo de información va a tener el poder de aprobar o no al caso, viendo los puntos también positivos y negativos que presentó en el caso. La discrecionalidad no es algo nuevo, eso siempre ha existido en la ley. Este memorándum le da mucho más poder y autoridad al oficial y le da otros puntos para revisar, pero eso no ha cambiado, siempre ha existido. Cuando se trata de nosotros como abogados, de nuestros clientes, lo que tratamos es de presentar a inmigración los factores más positivos, pero no ocultamos los negativos. Somos honestos con los negativos y lo que queremos es hacer un balance. Pero recuerden, no es una receta mágica, cada caso es distinto. Nos vamos finalmente a las últimas preguntas. ¿Qué debo hacer en un caso en que mi residencia fue enviada con ayuda de un notario o un paralegal? Ok, entonces déjenme reivindicar la palabra notario y paralegal.
Un notario en los Estados Unidos puede ser una persona que tranquilamente ha tomado los exámenes correspondientes y ha pagado lo que tiene que pagar y ha tomado el examen. Lo único que se limita es a afirmar que si usted firma un documento frente a esa persona, usted es quien es. Nada más. Entonces los notarios son buenos cuando hacen lo que deben hacer en base a su entrenamiento. Las paralegales o las case manager, como se llaman en mi oficina, son gente maravillosa, muy educada y muy técnica, que son equipo con los abogados de inmigración. Y realmente los abogados de inmigración necesitamos un equipo para poder atender tantos casos a la vez. Sin embargo, en la práctica, en el día a día, hay gente que utiliza el título de notario, el título de paralegal, para hacerle creer a otros que ellos pueden ayudarle en trámites migratorios. Si es que usted ha estado dirigida por una persona que le ha hecho pensar que simplemente el asunto migratorio es de llenar papeles, sin análisis legal y jurídico que lo hacemos los abogados, creo que es momento de que si ya lo mandó inmigración, ya lo hecho está. Pero me parece una buena idea que tenga una consulta llevando el expediente y lo que mandó inmigración, para que de esa manera se pueda revisar el caso y estar preparado de la mejor manera a la entrevista. Porque usted no quiere que un caso tan importante se vaya a la deriva, lo retire o que tenga un sufrimiento total el día de la entrevista. Entonces, mucho cuidado, pero todavía hay cómo inventar. Así que llame y haga una consulta con nosotros, de preferencia para hablar en claro. Es bueno que usted tenga los documentos que envió a inmigración para que podamos analizar cómo está el caso y cómo mejorarlo. Finalmente, con eso terminamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué recomienda Albuja Law? Albuja Law recomienda respirar, o la abogada, yo primero recomiendo respirar, no tomar decisiones a la ligera y buscar una estrategia legal. Entender que una consulta es para que hablemos con confidencialidad de la verdad de su historial migratorio para ver la ley. Y de esa manera enviar su residencia lo más fortalecida posible en este ambiente difícil que tenemos. ¿Okay? Lo que recomiendo es una consulta legal. Ojo, las consultas legales que yo recomiendo son de 3 tipos. 1. Si usted tiene un caso pendiente con un abogado y tiene un representante legal, yo recomiendo hacer una consulta con su abogado, que ya está a cargo de su caso, porque esta vez la conversación va a ser de algo que no estaba previsto. 2. Recomiendo hacer una consulta de segunda opinión. No tiene nada de malo tener una consulta de segunda opinión si es que eso nos da tranquilidad mental y también mayor información en el caso. Los abogados somos como los médicos. Con frecuencia un médico dice, ese es el tratamiento, y a veces otro puede decir lo mismo o dar otro tratamiento más creativo o nuevo que el otro no conozca. Al final del día el cliente es el que elige. 3. Creo que es el momento de poner una prioridad al asunto migratorio de la residencia. Recomiendo también ver a oficinas sin fines de lucro, si el problema es financiero, optar por esas instituciones no llena papeles, sino oficinas sin fines de lucros atendidas por abogados. Y en su defecto, si es que no califica, hay bancos como Capital Good Fund que dan préstamos para este tipo de casos. La recomendación final, no darse por vencidos. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos conversando sobre asuntos de inmigración de una manera tranquila, en positivo, pero sin ser ingenuos. Hasta luego. Que el viaje a los Estados Unidos siempre valga la pena. Gracias por ayudarnos a compartir.